¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado a la lección La Fe del Antiguo Testamento, lección número 5. En este momento vemos Gálatas capítulo 3. Encontramos al apóstol Pablo dando una exhortación muy fuerte a la iglesia, pero también viene acompañada de una esperanza. Les invito para que se quede con nosotros. Veremos cómo el tema de la redención es tan valioso, considerar el tema de la gracia, ver la acción de Jesucristo muriendo por nosotros. Y es que en esta semana entendimos que solamente nosotros somos salvos porque Jesús tomó nuestro lugar. Si usted y yo no somos juzgados por nuestros errores, es porque Cristo los llevó en la cruz. Quédese con nosotros para que sigamos en este estudio. Llame a sus amigos, a sus familiares, invita a los vecinos también, para que ellos también puedan estudiar este tema con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Estamos de nuevo con ustedes y tengo aquí unos invitados y me gustaría que ellos mismos se presentaran. Comienzo con el pastor que está con nosotros. Un gusto saludarlos, soy David Maldonado, nacido en el Perú y hoy trabajando aquí en México. Feliz de estar como director de Escuela Sabática en nuestra Unión Mexicana del Norte. Pastor, gracias porque a pesar de sus muchas ocupaciones apartó ese tiempo para estar con nosotros. Un placer. Y de este lado una dama. Gracias, mi nombre es Nancy Castillo de Guzmán, yo soy mexicana, vivo aquí en Montemorelos y trabajo en el Hospital La Carlota. Bienvenida, Gracias. Muchas gracias por este momento. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Guzmán, trabajo en el área de sistemas de la Universidad Montemorelos. Bienvenidos, gracias a todos de verdad por compartir este momento con nosotros. ¿Qué les parece si vamos a orar para comenzar? Pastor, por favor. Querido Padre, gracias por darnos este lindo momento para reflexionar en estas verdades extraordinarias. Ayúdanos a que fluya este diálogo y que saquemos lecciones maravillosas de Gálatas en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues estamos ya en la lección número 5. El trimestre va avanzando súper rápido. Y para esta semana el tema fue realmente una delicia, ¿verdad? La fe del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Le gustaría, hermana Nancy, leer el versículo de memoria? ¿Cómo no? Sí. El versículo de memoria se encuentra en Gálatas, precisamente el tema que estamos estudiando, 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese Amén. es el versículo. Creo que leyendo este versículo podemos decir ya, amén, ahí está. Fuimos rescatados. Y me saben que me dio mucha ternura como maestra de niños cuando leí la historia que está al inicio, ¿no? De aquel niño que hace el barco con tanta emoción, se le pierde y de repente ve que lo están vendiendo y dice, no, eso es mío, y lo reclama y le dicen, no, pues ahora me pertenece a mí, si lo quieres tienes que pagarlo. Y él, ni corto ni perezoso, va corriendo, busca aquí y allá y trae el dinero para comprarlo. Y luego dice, eres mío, porque te hice y porque te compré. Doblemente. Doblemente mío. Y nosotros le pertenecemos a Cristo 2 veces. Porque somos su creación. Somos del reino personal. Nos ha hecho de manera personalizada. Cuando hizo a los animales, su voz se dejó escuchar y aparecieron los animales. Hizo las plantas igual, dijo y fue hecho. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo de una manera tan personalizada. Amén. Y por eso, de manera personalizada, vino en nuestro rescate. Amén. Y vemos el tema de esta semana, la fe en el Antiguo Testamento. Recuerdan que todas estas lecciones encontramos al apóstol Pablo, ¿sí? Escribiendo Gálatas de una manera fuerte, ¿sí? De hecho, uno de los textos que se me hace muy fuerte, lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 1. Tremenda esa palabra. Yo lo veo así hasta con signo de exclamación. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sí? E insensato suena suavecito.
Sí. Cuando nos ponemos a ver, pastor, y quizá usted pueda ahondar más, en realidad significa sin mente. Sin cabeza. Sin cabeza, Sí. no están pensando bien. Es como cuando nuestra mamá nos regaña, ¿no? ¿Y dónde tenías la cabeza cuando hiciste esto? Y fue el saludo, fue de las primeras frases que les dijo. Esta es una frase que no solamente fue para los Gálatas. Sí. Estamos desperdiciando una salvación tan sencilla, tan fácil, porque la estamos complicando nosotros, no la está complicando Dios. Sí. Ojalá que esta lección nos abra el entendimiento y podamos capturarlo. Yo terminé de estudiarla y dije, ojalá que Cristo viniese ya, ¿no? Amén. Porque si lo entendemos, realmente es tan sencillo salvarse. Y básicamente, siguiendo con esa línea de pensamiento, lo complicamos porque básicamente por nuestros gustos, por la forma o actitudes de pensar. Y la salvación para mí me cambia la forma de pensar. Amén. Fíjense que yo me puse a pensar, si la carta me hubiera llegado a mí, así personalmente, o a mi familia, a lo mejor a Carlos y a mí, o a los que vivimos en cierta región, nosotros aquí, o a los cristianos. O sea, si nos hubiera llegado así directamente y te lo está diciendo a ti, ¿cómo lo hubiéramos tomado? ¿Cómo lo estamos tomando? Porque entonces Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, a través de este estudio que estamos haciendo diligente de esta parte de la santa palabra de Dios. Amén. Y vemos algo, ¿por qué Pablo utiliza precisamente a Abraham para explicarles a ellos el tema de la salvación por la fe? Recuerdan que para los judíos Abraham era como el ejemplo a seguir. Sí. Si nosotros queremos ser salvos, pues hay que ser obedientes a la ley. Entonces, pues, ¿por qué Abraham? Pues Abraham era el ejemplo de conducta intachable, el ejemplo de obediencia. Así es que, pues, ¿quieres ser salvo? Cumple la ley como la cumplió Abraham. Pero Pablo les dice, no es eso el objetivo. ¿Qué resalta Pablo? Recordemos que cuando Pablo está escribiendo la carta a los hermanos de Galacia, ellos eran gentiles, ¿no? Y él está predicando a los gentiles. Sin embargo, un grupo de judíos llegan ahí para poder llevarles ese evangelio que decía la segunda lección, ¿no? Otro evangelio, tratando de decirles, está bien la fe, pero hay que agregarle alguito más, ¿no? Circuncídense, cumplan las leyes de Moisés, hagan esto, hagan aquello. Entonces, frente a eso, el apóstol dice, ¿cómo le voy a rebatir la enseñanza de los judíos que venían a estos gentiles que se estaban haciendo cristianos? Entonces utiliza y toma por ejemplo a Abraham, el padre de la fe. Nosotros lo conocemos así, el Sí. padre de la fe. Y cuando uno va a mirar la vida de Abraham, podría parecer que es una vida de obediencia, pero no, es una vida de fe constante. Amén. Yo estaba estudiando algo, de hecho cuando empecé a estudiar esta lección y decía la fe del Antiguo Testamento, yo le puse la fe de Abraham. Porque al principio pensé que íbamos a ver a varios de los patriarcas, a varios, sí vemos otros conceptos, ¿verdad? No nada más Abraham, vemos conceptos del sacrificio y se menciona también al rey David, pero se centra prácticamente en Abraham. Yo le puse, a mí me gusta marcar mi lección y escribir con mi puño y letra y le puse la fe de Abraham. Okay. Sí, y vean lo que dice el versículo, capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto de que creyó a Dios? Y yo lo estaba leyendo un comentario que decía que el hecho que dijo creyó a Dios es que puso su confianza en Dios. Las obras que él hizo, el hecho de salir de su casa a un lugar desconocido, lo importante no era la acción, sino qué lo motivó a hacerlo. Y es que creyó, así como dicen, a ojos cerrados, así como por fe, creyó a Dios y fue allá. ¿Sí? Pero porque el apóstol Pablo menciona algo tan fuerte acerca de vivimos bajo la maldición de la ley. ¿Qué quería resaltar Pablo? Quizá antes de mencionar eso de la maldición, fortalecer el concepto de Abraham. ¿Por qué tomó a Abraham? Son 9 veces que se menciona. Sí. Abraham, si nosotros leemos la historia de Abraham, Génesis 12,
¿no? Un poquito antes, cuando con su papá y su sobrino salen, ¿no? Salen de la tierra. Y vamos acompañando a Abraham, capítulo 12, 13, 14, 15 de Génesis. No, vamos a encontrar algo interesante que la lección de esta semana me hizo ver lo que no había visto antes. En ningún momento se menciona una promesa de Abraham a Dios. Todo es promesa de Dios a Abraham. Te haré a ti una gran nación. Te bendeciré. A los que no te bendicen, los maldeciré. Y a los que te bendicen, los voy a bendecir. En ti serán benditas todas las naciones. Y bueno, vas a tener un hijo. Todo es acción de Dios, obra de Dios, iniciativa de Dios. Esa es la salvación por fe. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Cuando uno lee desde esa perspectiva, se da cuenta que Abraham prácticamente lo único que hizo fue aceptar todo lo que Dios le estaba diciendo. Eso es fe. Yo me puse a pensar en él, porque hoy en día nosotros a veces recibimos invitaciones para ir a otra parte. Y las recibimos y las consultamos con la familia. Y a veces queremos ir a ver el lugar antes de aceptar, a ver si nos vamos a ir. Y al estar estudiando esta lección, me hizo pensar en Abraham. Dios nada más le decía y él tomaba y enfilaba camino, sin más. Pero me puse a pensar, en alguna parte de la lección también se mencionaba obediencia. Pero yo dije, hubiera sido tan obediente Abraham si no hubiera tenido esa fe en Dios. En el ejemplo máximo, cuando al hijo que ya por fin había nacido conforme al plan de Dios, le dice, sacrifícalo. Eso fue un punto que me llegó a mí. Si no hubiera tenido la fe y la relación que él tenía con Dios, yo creo que no hubiera sido tan obediente. El versículo 7 lo dice eso, ¿no? Eso que está mencionando. Saber que los que son de la fe, el que ya entró a esa relación de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, hacen todo lo que hizo Abraham. Amén. Pues creo que la lección está tan rica que hay tanto que decir, ¿verdad? Pero vamos a dejar una pregunta para contestar nosotros aquí y también para que las personas que nos ven en su hogar puedan llamar a sus amigos, familiares y poder seguir con nosotros este estudio. ¿Por qué Pablo menciona que nosotros, las personas, los gálatas, querían vivir bajo la maldición de la ley? ¿Qué se refiere a esto? ¿Será que en nuestros días la ley perdió validez? Quédese con nosotros y al regresar vamos a contestar esta pregunta. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos de nuevo para contestar nuestra pregunta. ¿Sí? ¿Qué significaba el seguir la ley, estar bajo la maldición? ¿Qué tipo de maldición se refiere? Y es que cuando vamos a la ley, pues encontramos algunos mandatos, ¿sí? Que podríamos decir fáciles, pero hay otros no tan fáciles. Y el hecho de estar bajo la ley indica, si voy a ser salvo por la ley, entonces pues tengo que cumplir todo sin equivocarme al pie de la letra. ¿Sí? Exacto. Pastor, ¿quería comentarnos? Nuestro texto central, ¿no?, de esta semana dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
es una frase muy fuerte. Cuando leemos la Biblia, los mandamientos de Dios son delicia. Bienaventurados los que los guardan. Amén. Parece que hay una contradicción. Sin embargo, el apóstol está atendiendo un problema real en la iglesia de Galacia y en la iglesia nuestra actual, ¿no? Porque los seres humanos, que aún a pesar que pensamos, creemos en Dios, aceptamos que la salvación es por fe, le queremos siempre agregar algo más, ¿no? Pórtate bien, ¿no? Para que le agrades a Dios, haz esto, haz aquello. La maldición de la ley, lo dice el comentarista George Knight, ¿no? Hablando de la lección de este trimestre, dice que él lo presenta en tres formas, ¿no? Que la maldición nos llega de tres formas. La primera es que si yo quiero salvarme por la obediencia a la ley, no puedes. Y yo no voy a poder porque esto tengo que mantenerlo permanentemente. Sí. Número 2, es imposible, no hay uno solo, no hay justo ni aún uno. Y número 3, que si yo no puedo guardar la ley como se espera, entonces estoy pecando, porque el infringir la ley es pecado. Y la consecuencia del pecado, la paga del pecado, es muerte. O sea, estoy fuera de la salvación. De esa maldición me quiere salvar el Señor. Me redime Cristo. Él hace por mí lo que yo jamás podría hacer por mí mismo. Y entonces es ahí cuando entra la justificación, nos declara justos. El justo, pero eso, así como el pecado entró al mundo por uno, así también la salvación entra por Cristo Jesús. Y Él que es justo, me declara justa. Sí, y eso era algo que los gálatas no entendían y querían seguir oprimiendo a las personas con la idea de que solo bajo la ley. Con el peso de la ley. Yo estaba pensando, ¿cómo nos sentimos? Y en algunos países a lo mejor más que en otros, cuando venimos conduciendo nuestro auto en una carretera importante y viene un policía atrás. No nos viene siguiendo a nosotros, pero viene ahí. ¿Cómo nos sentimos y cómo actuamos? Yo me pongo tensa, estoy tratando de no infringir el más mínimo reglamento porque le temo a las consecuencias, pero con la ley de Dios es diferente, ¿no? Al contrario, Dios que hizo la ley, que está ahí, si yo lo tengo atrás de mí, si lo tengo enfrente de mí, si lo tengo al lado de mí, me debo de sentir más segura, más confiada, de que en cualquier momento puedo acudir a Él y pedirle que me ayude, y no con ese temor cuando estamos ante una ley humana, ¿no? Que finalmente puede ser injusta o puede ser no misericordiosa. Es ahí donde decía el salmista que dichosos aquellos que no encubren sus pecados, sino que lo declaran a Dios, y Dios puede darnos esa paz y esa tranquilidad. Algo muy importante, hay un término que se maneja de una manera secular y es el término de gracia barata. Sí, la lección mencionaba en la parte de final del miércoles que es un término realmente no bien dicho, porque la gracia no fue barata. La gracia tuvo un precio y es el precio que no hay otro precio más caro que ese, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, sí, lo tendemos a confundir porque es gratis para nosotros, que es muy diferente, como cuando tú compras algo, estaba barato. Pero en cambio, no, me lo regalaron, fue gratis, yo no pagué nada. O sea, lo que sí es gratis es la salvación. Es gratis, pero eso no le quita el valor que tiene, porque es muy valioso. Claro mencionaba la lección el precio que pagaban por los esclavos para redimirlos. Y cuánta gratitud sentía aquel esclavo de que le redimieran. O cuánta gratitud sentiría una persona saber que estoy a punto de morir y viene otro y dice, yo tomo tu lugar. ¿Cuánta gratitud sentiría? No sería barato para mí, aunque lo hizo sin que yo le pagara nada, pero para mí sería muy valioso. Y eso es lo que no debemos de perder de vista, porque si bien es cierto, Dios nos libró de la maldición de la ley, pero ¿qué indica eso? ¿Que ya no vamos a olvidarnos y a vivir desprevenidos? Bueno, son los dos extremos, ¿no? Ajá. Los dos extremos. Solo quedarnos para ser salvos por las obras, ¿no? No tomar como pretexto la fe para salvarnos por las obras, que soy puntual al asistir a la iglesia, que pago mis ofrendas, que entrego mis diezmos, etcétera, etcétera. Ese puede ser un extremo, ¿no? Mi salvación
por obras con el pretexto de la fe. Y el otro extremo, ya tengo la fe y me da permiso para hacer lo que yo quiero. Sí. Ambos extremos son atacados por el mensaje de la salvación, presentada de una manera muy audaz por el apóstol, ¿no? Pablo. Y tenemos que centrarnos. Y lo que dice el texto, Abraham creyó en Dios. Él creyó e hizo cosas impresionantes. Nosotros tenemos que creer y dejar que Cristo conduzca nuestra vida, y por supuesto jamás va a ser algo, Cristo, que sea feo, desagradable, deshonesto. Amén. Sí, y los dos tienen que ver con lo que decías, Carlos, o sea, con mis actos, con mi estilo, con lo que quiero. Tú lo decías al principio de ese repaso, o sea, tiene que ver con lo que yo hago, si no me importa, ¿no? Pues total, que ahí está la gracia. Porque es un término muy mencionado, ¿no, pastor? Gracia barata. Yo lo he escuchado mucho. Se menciona bastante. Crees una vez, solo una vez salvo y para siempre salvo, ¿no? Y ya puedes hacer lo que quieras. Sí, y es por eso. Y con esa línea de pensamiento, creo que todos los días debemos precisamente de tener esa relación con Dios, de aceptarlo por fe, porque precisamente es la entrada de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, para que haya una relación y permanezca esa relación en todo momento. Un proceso diario. Sí, de hecho, vean un versículo muy clave, Gálatas 1:7, regresando a lo que el apóstol Pablo dijo al inicio, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sí, es lo que vemos ahora. Hay muchas personas que se encargan de tomar la misma palabra de Dios, pero de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su filosofía, y quieren pervertir, como dijo el apóstol Pablo. Me gusta porque dice en la parte final, Dios hizo posible la salvación por la fe, ¿sí? Esto no podría estar más alejado de la verdad. Como Pablo escribió, hay un solo evangelio, y ese evangelio me dice de que Cristo no abolió la ley, sino que nos dio la salvación por la gracia. Pero como el pastor decía, una vez que soy salvo por gracia, de manera espontánea, sale en mí el deseo de seguir, ahora como dijo Pablo, vivir juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Así es. Siguiendo los mandatos que Él me manda, como un deleite. Por supuesto. Y frente a la palabra que hemos estado mencionando desde el comienzo con el versículo de la maldición, el versículo 14, que es la que aborda nuestra lección, con la cual cierra, me encanta cuando utiliza ahora lo contrario, bendición. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición, y vuelve a usar a Abraham, qué interesante ¿Sí? Pablo, ¿no? La bendición de Abraham llegara a los gentiles, a ellos, a los que estaba escribiendo, y a nosotros que vivimos en América y que vivimos aquí en México, que llegara a los gentiles para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y quiero fortalecer un concepto que el comentario de los maestros lo dice profundamente claro. Quizá bajándonos del atril de la teología, ¿no? Bajándonos a la vida cotidiana, al día a día. Esa fe puede sonar muy teológica, muy en un salón de clases, muy teórica, pero miremos a Abraham. ¿Por qué Abraham llegó a ser considerado el padre de la fe? ¿Por qué él es nuestro ejemplo de la lección de esta semana? Una cosa que me impactó, su relación, el tipo de relación que él tenía con su padre. Amén. Y ahora yo me pregunto, nosotros 4 que estamos aquí, ¿cuánto tiempo hemos pasado el día de hoy en comunión con nuestro Padre? Y nuestros amigos que nos siguen, ¿cuánto tiempo estamos pasando diariamente para comunicarnos con Dios? La fe no es algo que está volando en el aire y que por ahí de casualidad, ¡pum!, me alcanzó. No, yo debo detenerme. Cristo debe hacer la operación en mí, que estoy condenado a muerte. Debe hacer la operación. No va a operarme corriendo detrás de mí. Tengo que detenerme. Y el enemigo de Dios lo que más anhela no es que nos portemos mal para perdernos. No nos vamos a perder por portarnos mal. Nos vamos a perder porque no creemos. ¿Y cómo vamos a creer? Tenemos que tener comunión con Dios. Y donde está golpeando el enemigo es el tiempo que pasan los que nos llamamos cristianos en comunión con Él.
Amén. Y era tanto la comunión que tenía Abraham que se le conoce como amigo de Dios. Excelente. A mí me impresiona mucho la conversación que tiene Abraham con Dios. Y Dios dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra y no le voy a comunicar a Abraham. Imagínense eso, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, busca a Abraham para comunicarle sobre un juicio que va a emitir. Y qué maravillosa conversación, y Abraham hablando con Dios allí, y Señor, y si hay 50, intercedió y si hay hasta 40, que lo dijo. y Dios allí le está así a Abraham, por amor a ellos. Quería decir algo más. Sí, no, quería decir, me gustó mucho lo que mencionaba el pastor y finalmente con eso me quedo, ¿no? También Carlos lo mencionó, o sea, se tiene que ser una relación diaria, constante, porque cuántas veces estamos tan ocupados que no tenemos ese tiempo para que la relación crezca, para que esa relación con Dios crezca. Y también, siguiendo con esa línea de pensamiento, me llama mucho la atención en Génesis lo que dice de Abraham, ¿no? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Llamado. ¿A qué somos llamados nosotros con esta lección? Sí. A cambiar pensamientos, cambiar cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos ha instruido en su Biblia. Eso somos llamados también no solamente a eso, a testificar, porque Abraham testificó. Por supuesto. En la tierra donde él estuvo era totalmente ajena, extraña a él. Y él, en el momento que llegaba, ponía un altar y adoraba a Dios. Todo el mundo se enteraba y quedaba como testimonio para tiempos, para los que llegaban, pudieran restaurar el altar y adorar también. Qué lindo. Sí, Me encantó esta frase, mira, justamente, es un viaje y una relación que puede desafiar la lógica y las expectativas humanas. Cuando entramos en una relación con el Señor, es increíble ese viaje y vamos a superar cualquier lógica que pueda presentarse delante de nosotros. Amén. Bueno, pues la verdad, les agradezco mucho porque sé que tienen muchos comentarios que quisiéramos seguir diciendo, pero el tiempo se nos ha agotado. Solo quiero rescatar una frase que decía aquí. La agonía que Jesús sintió en la cruz del Calvario fue tan fuerte porque cargó nuestros pecados. Tan fuerte que era menos la agonía física que lo que Él sentía por la separación nuestra. Así es que, amigos que nos ven ahí en sus hogares, recuerde esto. La salvación es tan valiosa porque Cristo llevó nuestra culpa. Le invitamos para que siempre esté con nosotros y nos acompañe en otro programa más de la Escuela Sabática Universitaria.